Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de las pesadillas de Elena, con su espíritu aventurero ligeramente atemperado por la ansiedad. Elena enfrentaba una nueva realidad. La habitación que una vez compartió con su hermano mayor, ahora le pertenecía solo a ella. La ausencia de su hermano, quien había partido hacia la universidad en busca de sus sueños, dejó un vacío no solo en la habitación, sino también en el corazón de Elena. Aunque anhelaba su independencia, no podía negar el nudo de inquietud que se formaba en su estómago cada vez que caía la noche. La casa de los Martínez, una estructura antigua heredada de generaciones pasadas, estaba llena de crujidos y susurros que tomaban vida propia bajo el manto de la oscuridad. Elena siempre había sido valiente, pero algo en la quietud de su nueva soledad la hacía más consciente de los sonidos nocturnos, de las sombras danzantes que proyectaban los árboles contra su ventana. La primera noche sola fue la más difícil. Elena se acostó temprano, tratando de convencerse de que era solo otra noche, que el miedo era solo producto de su imaginación. Sin embargo, cada sombra parecía esconder una figura acechante, cada ruido un susurro del pasado. Recordó las historias que su abuela contaba, leyendas de espíritus y misterios que rodeaban su hogar ancestral. Historias que antes alimentaban su amor por lo desconocido, ahora avivaban las llamas de su ansiedad. Con la luz de la luna filtrándose a través de las cortinas, Elena se envolvió en sus cobijas, intentando encontrar consuelo en el calor de su cama. Pero el silencio de la casa se sentía opresivo, casi palpable, como si ocultara secretos en cada esquina, en cada sombra que se movía con la brisa nocturna. Decidida a no dejar que el miedo la venciera, Elena se levantó y encendió todas las luces, ahuyentando las sombras, y con ellas parte de su temor. Armada con un libro, intentó distraer su mente, sumergiéndose en historias de valentía y aventura, esperando encontrar en sus páginas la fuerza para enfrentar la suya propia. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el sueño le fue esquivo. Pasó la noche en vela, escuchando el susurro del viento y el crujir de la casa, sintiendo la presencia de algo más, algo que no podía ver pero que llenaba el espacio con su ausencia. Al alba, exhausta pero desafiante, Elena sabía que esta batalla contra sus miedos era solo el comienzo. Estaba determinada a enfrentar lo que viniera, a reclamar su independencia y a descubrir los secretos que se escondían en la oscuridad. Esta noche había sido solo una prueba, y ella estaba lista para lo que siguiera. Con la primera noche de insomnio y ansiedad a sus espaldas, Elena se propuso enfrentar sus miedos de manera proactiva. La idea de pasar otra noche en vela, atormentada por sombras y sonidos imaginarios, era insoportable. Determinada a recuperar su paz, comenzó a investigar métodos para superar el miedo a la oscuridad y a lo desconocido. Elena transformó su habitación en un santuario de tranquilidad. Velas aromáticas adornaban las mesitas de noche, emitiendo un suave resplandor y un olor calmante que llenaba el espacio. Compró cortinas más gruesas para bloquear las sombras danzantes de los árboles contra su ventana, y creó una lista de reproducción de música suave para ahogar los crujidos y susurros de la casa antigua. Cada noche, antes de acostarse, Elena adoptó una nueva rutina. Comenzaba con una meditación breve, centrándose en su respiración y en la sensación de seguridad que su habitación redecorada le proporcionaba. Luego, se sumergía en las páginas de un libro, permitiendo que las historias de aventuras lejanas y héroes valientes la transportaran a mundos donde el miedo era solo un obstáculo a superar. Poco a poco, las noches se hicieron más fáciles. La música y la lectura se convirtieron en refugios seguros, y las velas aromáticas en guardianes silenciosos que mantenían a raya las sombras. Elena comenzó a sentirse orgullosa de su progreso. Cada noche sin incidentes era una victoria, un paso más hacia la superación de su miedo. Sin embargo,
Justo cuando Elena empezaba a creer que había dejado atrás sus temores nocturnos, comenzaron las pesadillas. Inicialmente eran apenas sueños inquietantes, pero pronto se intensificaron, convirtiéndose en visiones terroríficas que bordeaban lo real. En ellas, una sombra oscura la perseguía incansablemente, susurrando su nombre con una voz que helaba la sangre. Despertaba cada mañana exhausta, como si realmente hubiese estado corriendo toda la noche. Las líneas entre la vigilia y el sueño comenzaron a difuminarse, dejando a Elena preguntándose si las sombras que veía en los rincones de su habitación eran simples vestigios de sus pesadillas, o si algo más siniestro se escondía en la oscuridad. La lucha interna de Elena se intensificó. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma y la racionalidad, el miedo que había creído superar se arraigaba más profundo, alimentado por las pesadillas que ahora invadían sus noches. Determinada a encontrar una solución, Elena sabía que enfrentar lo que le esperaba en la oscuridad era el único camino hacia la verdadera superación. Lo que no anticipaba era que su búsqueda de paz la llevaría a descubrir secretos largamente ocultos en las sombras de su hogar ancestral. Elena se encontró atrapada en un ciclo implacable de sueños perturbadores que drenaban su energía y empañaban sus días con una niebla de inquietud. Las pesadillas, una vez simples ecos de sus miedos, habían evolucionado en horrores vívidos que desdibujaban la línea entre el sueño y la vigilia. Cada noche, la sombra oscura de sus sueños parecía cobrar más fuerza, acechándola por los pasillos de su mente y cada vez más por los de su propia casa. Una tarde, mientras el crepúsculo teñía de sombras el interior de la casa, Elena decidió enfrentar su realidad. Armada con una linterna y un corazón tembloroso pero decidido, exploró cada rincón de su hogar, buscando una explicación tangible a sus miedos nocturnos. Su búsqueda la llevó al ático, un lugar que, a pesar de los años vividos en la casa, siempre había evitado. El ático estaba lleno de cajas viejas, muebles cubiertos de polvo y libros antiguos que crujían al abrirse. Mientras Elena hurgaba entre los recuerdos familiares, su linterna iluminó un diario desgastado por el tiempo, escondido entre las páginas de un libro de leyendas locales. Con manos temblorosas, abrió el diario, descubriendo que había pertenecido a su tatarabuela, una mujer de la que solo había oído menciones vagas en las historias de su abuela. Las páginas del diario revelaban una vida marcada por el amor y la tragedia, entrelazadas con relatos de fenómenos inexplicables que asolaban la casa. La tatarabuela de Elena escribió sobre una presencia oscura que la perseguía, una sombra que ella creía era el espíritu de un amor perdido, condenado a vagar por la casa debido a un pacto olvidado. Con cada página, Elena sentía como la historia de su antepasada resonaba con sus propias experiencias nocturnas, ofreciéndole una posible explicación a las sombras que la acosaban. Empujada por una mezcla de miedo y fascinación, Elena dedicó los días siguientes a investigar más sobre su familia y la historia de la casa. Descubrió que la leyenda de la sombra no era solo una historia de su tatarabuela, sino una que se había repetido a lo largo de generaciones, siempre en silencio, siempre en secreto. Con la determinación de poner fin a este ciclo de terror, Elena ideó un plan para confrontar la presencia que había atormentado a su familia durante tanto tiempo. Armándose de valor y de conocimientos recién adquiridos sobre rituales antiguos y protección espiritual, preparó todo para una confrontación final. La noche elegida para el enfrentamiento llegó rápidamente, y con ella, una tormenta que parecía resonar con la intensidad de su propia batalla interna. Elena ahora no solo luchaba por recuperar sus noches de paz, sino también por liberar a su familia de una maldición ancestral. Se encontraba en el umbral de descubrir si la sombra en sus sueños era simplemente el reflejo de su miedo o si algo más profundo y oscuro habitaba en las paredes de su hogar. La noche se cernía sobre la casa de los Martínez como un manto pesado, cargado de presagios y susurros del pasado. Elena, con cada paso que daba por los pasillos oscuros hacia el corazón de la casa, sentía como el peso de generaciones la seguía, susurrando historias de miedo y valentía. Esta noche
Estaba decidida a poner fin a la maldición que había acechado a su familia, a liberarse de las cadenas del terror que la habían retenido. La tormenta fuera rugía en simpatía, o tal vez en advertencia, mientras Elena preparaba el espacio para el ritual. Velas formaban un círculo alrededor de ella, su luz parpadeante luchando contra la oscuridad que se apretaba contra las ventanas. En el centro, el diario de su tatarabuela, abierto en una página que describía el ritual antiguo que esperaba, podría apaciguar al espíritu y liberar a su familia de su influencia. Con el corazón latiendo en un eco tembloroso contra el sonido de la lluvia, Elena comenzó a recitar las palabras antiguas, su voz firme a pesar del miedo que la carcomía por dentro. A medida que avanzaba en el ritual, la atmósfera en la habitación comenzó a cambiar, el aire cargándose con una electricidad palpable, como si la misma casa retuviera la respiración. Entonces, en el clímax del ritual, una figura sombría comenzó a tomar forma frente a Elena. Era una sombra densa, casi sólida, que vibraba con una energía antigua y triste. La figura no habló, pero su presencia llenó la habitación con una sensación de desesperación y anhelo inquebrantable. Elena, sosteniendo el diario de su tatarabuela como un escudo, enfrentó a la sombra con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Te libero», susurró Elena, su voz cortando el silencio con la claridad de una campana. «Libero a mi familia de tu presencia. Que encuentres paz y descanso». Con esas palabras, una ráfaga de viento estalló en la habitación, apagando las velas y arrojando a Elena hacia atrás. Pero en lugar de oscuridad, una luz suave comenzó a filtrarse por las ventanas, disipando la sombra hasta que no quedó nada. Elena yacía en el suelo, observando cómo el amanecer comenzaba a despejar la tormenta, llenando la habitación con una nueva luz. La sensación de opresión había desaparecido, reemplazada por una paz que no había sentido en años. En los días siguientes, la casa de los Martínez parecía diferente a los ojos de Elena. Las sombras ya no escondían terrores, sino simplemente recuerdos de una lucha enfrentada y superada. Elena había liberado no solo a su familia de una maldición ancestral, sino que también se había liberado a sí misma de la prisión de su propio miedo. La historia de Elena se convirtió en un testimonio de valentía y enfrentamiento contra las sombras del pasado. Aunque las noches aún traían consigo susurros del viento y crujidos de la casa antigua, ahora eran sonidos de un hogar vivo, lleno de historias de miedo enfrentado con valentía, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz que espera ser descubierta. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder El perro familiar, una terrorífica historia de nuestro canal.